Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Hola Dani, hola buenas Paula, noches. buenas noches. Vamos a esperar que sigan conectándose los demás y luego vuelvo a saludar, ¿ya? Ok, gracias. Amor, amor, Marru, ¿cómo le prende esto?
Uy, ¿qué se me sale la olla? Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Profe, buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Carmen por acá. ¿Cómo Hola, está? hola Carmen, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios por acá con harto frío en Concepción, Hoy con acá en Santiago lluvia, igual, frío. con lluvia hoy día. Ah, mire, le tocó agüita. Sí, pero para que se pase el frío está bien. Ah, ya, está bueno. Vamos a esperar un minutito más. No sé si hay más Ya, personas que se van a conectar porque hay muy poquitos. Entonces, no sé, hay algunas veces que tienen problemas de conexión. Así es que voy a preguntar en el grupo y si no, ya comenzamos, ¿ya? Recuerden ok, porfis poner su nombre y apellido en el chat para después pasar la lista. Y bueno, vemos lo último de el módulo del dominio, que es
del PDF del dominio, que es el módulo de la posesión. Recuerden que estábamos viendo la posesión que estaba incluida dentro de la materia por error, está incluida dentro de la materia del dominio, pero estamos viendo como módulo la posesión. Y nos quedaban las últimas hojitas, yo creo que las últimas 10 de hecho. Vamos a ver de la 20, a ver, vamos. Ya les había hablado de la prescripción, pero la vamos a volver a ver porque la prescripción es súper compleja. Ya, así es que vamos a partir desde la página 24 hasta la 38 y mañana les voy a hacer Mañana corresponde la siguiente clase de la siguiente materia, que es del módulo de las notificaciones. Pero antes de terminar el módulo de las notificaciones, voy a hacerles un repaso, ¿ya? Porque igual han sido un poquito, han estado un poquito accidentadas las últimas clases en cuanto a los tiempos, un entre medio. Entonces, para que no les afecte, mañana hacemos la primera parte, va a ser la clase de notificaciones y vamos a dejar unos 30 minutos o 40 minutos de repaso de la prueba que van a tener mañana, ya que es de la posesión, lo que es la clase anterior más la clase de hoy. ¿Les parece? Sí, no. Profesora, Genial. sí, no hay problema con mí. Ya, súper. Más que nada para que les beneficie a ustedes, porque es un repaso que es exclusivamente en beneficio de ustedes, ¿ya? Para que tengan mejor entendimiento de la materia. Sí, como hemos estado un poquito descontinuada, entonces como Claro, para ir uniendo lo que quedó más o menos así como flotando en el aire. exacto, Creo que lo mismo. ya, eso. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Recuerden, el repaso es mañana. Ahora vamos a terminar de ver todo lo que es la posesión y mañana antes de la prueba le hago el repaso para que se metan a hacer la prueba con la materia bien fresquita, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla. Em, ya, ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se Sí, ve. Sí, profesora. profesora, Ya, sí súper. se ve. Genial, ya chiquillas y chiquillos. Entonces, vamos a ver desde la prescripción hasta lo último, que es hasta la página 38 el día de hoy. Y mañana comenzamos con la nueva clase, pero antes de terminar esa clase hacemos un repaso para que puedan entrar a la prueba de manera bien firme, bien consolidada. ¿Ya? Porque va a entrar todo lo que es el módulo eh, 1, 2, 3, 4, 5. El módulo 5 que es de la posesión. ¿Ya? Entonces, comenzamos con la prescripción que está incluida dentro de la materia de la posesión. Vimos que está en el artículo 2492 y este artículo señala la definición legal de la prescripción, pero incluye dos tipos de prescripciones, que es la adquisitiva y la extintiva. Anteriormente yo les había comentado que la prescripción extintiva tiene que ver derechamente con lo que es extinguir ciertas obligaciones. Y las obligaciones en materia civil se refiere a a deudas en el fondo que son contraídas a fin de ejercer
esta contraprestación de servicios, ¿ya? Y como nosotros estamos viendo posesión y modos de adquirir el dominio, y uno de los modos de adquirir el dominio es la prescripción adquisitiva, no vamos a ver la prescripción extintiva, ¿ya? Porque se refiere exclusivamente a este modo de extinguir obligaciones y no es lo que nos está en el fondo convocando a este curso. Así es que vamos a ver entonces la definición legal del 2492 solamente en relación a la prescripción adquisitiva. Denme un segundito. Vamos a hacer esto. Entonces, sacando de lado lo que es la prescripción extintiva, vamos a dejar acá para que vayan subrayando solamente lo que tiene que ver con la prescripción adquisitiva, ¿ya? Y así la prescripción adquisitiva, ese es su apellido, es un modo de adquirir las cosas ajenas. Voy a silenciar para que no... Obviamente, cuando quieran hablar, pueden levantar la manito, etcétera, ¿ya? Entonces, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Eso es lo que se extrae de esta definición para que podamos decir qué es la prescripción adquisitiva. ¿Ya? Entonces, otra vez, es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Esa es la prescripción adquisitiva. Es lo que nos convoca, lo que nos interesa en este curso. ¿Ya? Bueno, acá todo lo que dice en esta parte es lo mismo que yo les dije, parafraseándolo, sin necesidad de leerlo, ¿cierto? Para que no sea tan aburrida la clase, sino que es lo mismo que yo ya les expliqué. Y luego tenemos reglas comunes a toda prescripción. Primero, que la prescripción se debe de alegar. ¿Qué significa esto? Recuerdan que el derecho es pasivo y que por muy injusto, em, por mucha tipificación que exista respecto a un delito o a la vulneración de derechos, los tribunales no van a hacer nada si no llevamos nosotros la causa ante ellos, si nosotros como seres civiles empujamos, no movilizamos al derecho, porque la jurisdicción, recuerden que es pasiva, lo hablamos en las anteriores clases. Entonces, siendo así la jurisdicción pasiva, nosotros, las personas que somos las interesadas de, de que se hagan valer nuestros derechos, de que impere el Estado de Derecho, que vuelva el orden social, etcétera, somos nosotros los que tenemos que tener un rol de sujeto activo. Entonces, de esa manera, acá dice muy bien de que la prescripción se debe de alegar. Es decir, si yo quiero que se me conceda en el fondo un terreno, porque lo estoy adquiriendo como con el modo de adquirir el dominio de la prescripción adquisitiva, yo la tengo que alegar. ¿Ya? Por eso, entonces, no por muy tipificado que sea el delito, que por todas las pruebas que existan, si uno no mueve los tribunales, si uno no ejerce ese poder, ¿ya? Para mover la jurisdicción, nunca se nos va a conceder nada. Entonces, por eso que se entiende de que la prescripción se alega, ¿ya? Porque puede tener todos los requisitos, puede cumplir con todos los requisitos legales, pero si yo no alego la prescripción, yo nunca voy a hacer ejercer este derecho, ¿ya? Así como también yo podría renunciar a la prescripción. Esa es otra regla, ¿ya? También yo puedo renunciar a una prescripción, o sea, no hacer uso de ella. Tercera regla, acá pónganle un numerito, esa es la regla 1, esta alegar es la 1, que se renuncia es la 2, esta es la 3
que la prescripción corre contra todas las personas y a favor de todas las personas. ¿De cuáles? Obviamente de las que tienen libre administración de sus bienes. Esto tiene relación cuando estuvimos viendo acerca de las capacidades. ¿Ya se acuerdan de las capacidades de goce y de ejercicio, que es distinto de los menores de 7 años? Luego es distinto de las mujeres de 12 y de los hombres de 14 y de las personas que tienen sobre 18 años. Para quienes tienen la libre administración de sus bienes y que tampoco sean interdictos por disipación o por demencia, que también lo vimos, va a correr la prescripción. Y esta es una figura que en el fondo viene a tratar un poco de equiparar estos poderes entre el Estado, las empresas y las personas civiles, que somos nosotros, nosotras. Entonces, la prescripción en el fondo, en cuanto a los plazos, va a correr contra todas las personas, o sea, va a correr a favor de cualquier persona, a favor de la Dani, por ejemplo, que tiene un terreno que está poseyendo, pero que todavía no es de su dominio, estoy dando un ejemplo, no, todavía no es de su dominio, y era un terreno fiscal, por ejemplo, entonces esa prescripción va a correr en contra del fisco, en contra de todos, y a favor de la DANI y a favor de todas las personas civiles y mortales, que somos nosotros, ¿ya? Esa es la tercera regla. Profesora, Sí, dígame, tengo una duda. dígame. ¿Estamos haciendo un repaso? No. Lo que pasa, Carmen, es que esta materia, por error, yo ya la pasé, Ah, pero la ya, pasé ya. Porque súper, súper rápido. sí, porque yo tengo todo subrayado, hasta la página no sé cuántito, la estoy revisando y tengo todo subrayado. Entonces yo dije, pero si esto ya lo vimos y no entendí al Claro. principio, ya. Entonces ahora le estamos Sí. dando la estamos como pasando nuevamente, pero más detalladamente. ¿Eso? Exacto, sí, porque como les dije en un principio, esta PPT que tengo acá a la vista no se dividió. En cambio, en el portal de Proeduca sí está dividido. Acá está dividido lo que es el dominio y la posesión. Pero si ustedes pinchan, acá solamente sale un PPT, que es el que yo ahora abrí. En cambio, en la posesión no hay ninguno. Y lo que me indicaron es que la materia que está acá en la posesión es o sea, la materia que se pasa en la posesión en este módulo está en este PPT del dominio, ¿ya? Ya. Entonces, por eso la confusión y yo cuando pasé el dominio pasé todo. Y después faltaron las clases de la posesión, entonces ya hay que repetirlo solamente, ¿ya? Por eso se le hace a usted como que ya pasó la materia porque efectivamente la pasé, pero la pasé un poco. De hecho, la última clase nos quedamos hasta como las 10:30 de la noche para alcanzar a pasar todo y yo no tenía idea de que estaban divididos, no me habían informado la coordinadora. Entonces, para mí también fue chuta. Estuve una hora de más por nada y ahora la tengo que pasar de nuevo. Pero Sí. bueno, son cosas que pasan administrativas. Tengo ¿Ya? hasta la página 9 que la vimos. La tengo acá marcada. Hasta la página 9. Esta es usted me dijo que tenía marcada la prescripción, Sí, tengo todo marcado, subrayado, todos los tips y todas las cosas. pero la prescripción está en la 25. O sea, perdón, yo voy pasando por hoja de impresa y claro, Ah, ok. Ya, todo corre para no se todas las preocupe. personas, sí, todo. Claro. Tengo todo subrayado. Sí, sí, es por eso. Así es que ahora la vamos a volver a Ok, pasar, ¿ya? ya claro, gracias. Ya, súper. Entonces, dijimos, esta es la uno, que es alegar, la segunda es que se puede renunciar, la tercera regla de la prescripción es que corre contra todas y en contra de todos. Bueno, y acá hablo un poco más a fondo sobre la necesidad de alegarla, que dice que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. Es lo mismo que siempre les digo. El juez jamás va a declarar nada de oficio si es que alguien que es la persona que tiene la necesidad de invocar un derecho, que tiene en el fondo
la titularidad, ¿cierto? Que tiene la posibilidad, como los sinónimos que quieran agregar, que en el fondo le va a beneficiar a esa persona, es la persona que debe de hacer funcionar a a este engranaje que se llama jurisdicción, ya como sujetos activos. Aprovecharse tiene que ver eso con hacer uso de algo, ¿ya? Esa es la definición de aprovechamiento. Chiquillos, los voy a silenciar ya porque a ratos como que los escucho y sí, Jacqueline fue una clase veloz, ¿sabes? Yo me sentía como que estaba mandando un audio no a nivel por 2, sino por 5. Escucho como un ruido ambiente, así que los voy a silenciar. Cualquier cosita me levanten la mano. Ustedes saben que me encanta que participen en clase, así no me siento sola, pero escuchaba como un ruido ambiente, que imagino que igual les puede molestar a ustedes. Pero ahí parece que se silenció. Ya, voy a seguir. Entonces, a eso se refiere acá con el concepto de aprovecharse. No es un aprovechamiento de que estoy haciendo algo indebido, como algunas veces alguien dice, o se está aprovechando de una persona en una situación de discapacidad, qué sé yo. Acá el aprovecharse es hacer uso de un título que le corresponde. ¿Ya? Entonces se aprovecha de la prescripción. El que quiera aprovecharse y quiera aprovecharse porque sabe que tiene un título de derecho eh, en suspensión, porque todavía no hace uso de él, debe de alegarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el juez no puede declararlo de oficio. Y luego vemos acá que hay casos excepcionalísimos que el juez puede declararla de oficio, pero la verdad es que no va a entrar en la prueba, pero igual se los voy a decir. ¿Ya? La prescripción del carácter de un título ejecutivo, acá lo menciona. Los títulos ejecutivos, para que ustedes sepan, em, son los pagarés, son los cheques, es todo lo que tiene que ver con deudas, ya con lo que es cobranza judicial o extrajudicial y luego pasa a judicial. A veces, cuando se demanda, y me ha tocado ser a veces del lado malo de la fuerza, y que se demanda a las personas que son deudoras, uno interpone un título, un pagaré, que a veces, muchas veces, para que ustedes sepan, está prescrito, esa es la palabra, por eso la prescripción, pero esta es la otra prescripción, es la prescripción extintiva, ya no es la adquisitiva que estamos viendo, pero se los voy a mencionar igual. Entonces, ahí hay veces en que el juez de oficio, sin que nadie se lo pida, porque imagínense, estamos demandando, no sé, a personas que fueron operadas de urgencia del hospital, no sé, del Gustavo Fricker, que es un hospital en el que van personas que no es una clínica, ¿ya? Es un hospital de la quinta región, no sé si alguno lo conoce, que van personas que por motivos X tienen que operarse y firman un pagaré. Bueno, después el Gustavo Frique como hospital contrata a alguien, a un abogado o una empresa, y esto también es un ejemplo, puede ser cualquier hospital ya, pero es como para que puedan entenderme la idea. Entonces luego el hospital contrata abogados, abogadas, y en el fondo persigue las deudas con estos profesionales, ¿ya? Y estos profesionales suben la demanda, la presentan, incorporan como medio de prueba el justo título, que es este, y es que es título ejecutivo, ya que puede ser el pagaré, como les digo, un cheque. Y en el fondo este título ejecutivo está prescrito, se dan cuenta el juez y a veces de oficio sí lo rechaza la demanda. Pero son algunos los tribunales que hacen eso, a beneficio del deudor. ¿Ya? Entonces rechaza la demanda y ahí hay que interponer otro tipo de demanda para poder seguir cobrando. Pero es una excepción, por eso lo digo, es súper excepción. Y esto tiene que ver con la prescripción extintiva. Por si alguno ha escuchado por ahí que hay deudas que prescriben,
A esto se refiere, ¿ya? Luego, la prescripción de la pena está en derecho penal, de la acción penal también, y acá dice, en cuanto a la forma procesal de alegarla, debemos distinguir si se trata de prescripción adquisitiva o extintiva, que es lo que les estoy diciendo todo este rato, ¿ya? Para que sepan que existen dos tipos de prescripciones. Así dice acá, que la adquisitiva es solo por vía de acción, ¿ya? Si el prescribiente, o sea, la persona que va a aprovecharse, ¿ya? Si el prescribiente es demandante, la alegará en la demanda, obviamente. Si el prescribiente es demandado, lo hará mediante demanda reconvencional. ¿Qué es esto? Que cuando uno interpone una demanda, la contraparte en cualquier materia tiene 15 días de plazo antes de la audiencia, preparatoria obviamente, para que pueda contestar la demanda o bien para que pueda demandar reconvencionalmente. Esto quiere decir que en primer otro sí, no sé si han visto una demanda, pero así es la forma, en otro sí o en lo principal, contesta la demanda, primero otro sí, interpone demanda reconvencional, que en el fondo es como esta parte demanda y esta otra parte contesta y a la vez demanda reconvencional, ¿ya? Y la prescripción extintiva, que es esta, las del título ejecutivo mayormente, se realizan por vía de acción o de excepción, ¿ya? Luego tenemos acá que la prescripción puede renunciarse. Esto es esta regla que tenemos aquí, puede renunciarse y la vamos a ver en profundidad ahora. Obviamente que si yo tengo un derecho que quiero invocar sobre una prescripción, no la puedo invocar si es que yo no lo tengo en la mano. O sea, no puedo decir, yo renuncio a algo que voy a tener en 5 años o en 8 años, porque el plazo, recuerden que la prescripción requiere sí o sí de un plazo, dependiendo si es poseedor regular o irregular, que lo vimos en la clase pasada. Entonces, si necesito en el fondo, o si quiero hacer uso de esta renuncia, yo no puedo esperar, yo no puedo renunciar si no tengo la prescripción en mi totalidad como titular, ¿ya? Yo tengo que tener la prescripción ahora, en el presente, para poder renunciar, jamás anticipadamente. ¿Por qué? Porque si no estamos, si no, simplemente no lo tenemos como titular de derecho, no estamos en presencia de un derecho como acá lo dice, sino que es una mera expectativa, es un derecho como que está suspendido en el tiempo. Falta que concurra el requisito del plazo, ya para que podamos estar ante la presencia de un derecho y ahí ver si la queremos renunciar, si la vamos a alegar, etcétera. ¿Ya? Esta renuncia puede ser expresa o puede ser tácita. Es expresa cuando yo de manera así tal cual como lo dice la palabra, cuando realizo un acto a través de un documento o a través de una acción en la cual estoy, no cabe duda alguna de que estoy renunciando a la prescripción. En cambio, será tácita cuando de un acto se deduce que está renunciando. Bueno, la renuncia obviamente, para yo poder renunciar, así como también para yo poder alegarla, debo estar en plena capacidad, que es la capacidad de ejercicio que habíamos visto, y así voy a poder tener la libre administración de mis bienes. Ya porque recuerden que dependiendo del tipo de capacidad, tendré o no la libre administración de mis bienes. Y la tercera regla de que corra a favor y en contra de todas las personas tiene que ver con lo que ya les comenté también, que es de una situación de desigualdad que existía en cuanto a iglesias, fisco, etc. Entonces, si el ejemplo que yo les estaba dando, la Dani tiene un terreno y está esperando que concurran, no sé, que transcurran los 5 años para que poder alegar la prescripción adquisitiva, porque era poseedora regular. Entonces,
esto va a correr a su favor y va a correr en contra de cualquiera que quiera invocar que no hay justo título, que hay problemas con el plazo, etcétera, etcétera. Sea iglesia, fisco o cualquier otra institución jurídica, digamos, no de persona natural, con que pueda ostentar mayor poder. Entonces, por eso este 2497 viene a poner una situación más de igualdad, por así decirlo, ¿ya? Y seguimos acá entonces con la prescripción adquisitiva. Ya, y acá está la definición que yo les parafraseé acá, aquí, sacando solamente lo que yo les dije, eso y esto, ¿cierto? Ya, esto es lo mismo, para que no crean que es otra definición, ¿ya? Solo que aquí está, es como si de lo que yo saqué está acá de nuevamente. Entonces, es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberse poseído por un cierto lapso de tiempo. Ya sabemos que ese cierto lapso de tiempo está determinado según el tipo de posesión que se realice. ¿Ya? Según esto, según cómo fue poseída la cosa. Y sabemos que está la posesión regular y la posesión irregular. Entonces, dependiendo de cómo fue poseído, será el cómputo final del lapso de tiempo que debe de transcurrir. Es decir, será de 5 años si fue poseída por la posesión regular, o será de 10 años si fue poseído de forma irregular, más concurriendo los demás requisitos legales. ¿Ya? Eso es lo que ustedes se tienen que aprender de la prescripción adquisitiva. Y no este gigantesco que está acá, porque este incluye los dos tipos de prescripciones. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillas? Chiquillos. Sí, profe. Súper, súper, súper. Ya. Ahora vamos a ver acá. ¿Cuáles son las cosas susceptibles de prescribir? ¿Qué es lo que se puede prescribir? El dominio, obviamente, y los demás derechos reales, excepto las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes, que es lo que está al final de este módulo, ¿ya? Pero se puede prescribir el dominio y demás derechos reales, ¿ya? Ahora, otra situación es que esta posesión debe de ser ininterrumpida, o sea, no puede haber existido momento alguno de interrupción para que se pueda seguir computando el plazo, porque en el momento en que se interrumpe, el plazo se interrumpe y se pierden los años anteriores, ¿ya? Esa es la interrupción, que es distinta a la suspensión que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos clases de prescripción adquisitiva, ¿ya? ¿Cuáles son? Tenemos la prescripción ordinaria, ¿ya? Y la prescripción extraordinaria. ¿De qué se trata cada una de ellas? Son en cuanto a la forma en que se está poseyendo y a los años que van a indicarse como requisito para que pueda adquirirse. La prescripción adquisitiva ordinaria tiene estos requisitos. Primero, necesita de la posesión regular. Ya vimos lo que es la posesión regular. Y el transcurso del plazo de esta posesión regular debe ser mínimo de 2 años para los bienes muebles. Muebles son todas las cosas que se pueden mover, o de 5 años para los bienes inmuebles. Entonces son dos requisitos para que se pueda adquirir la prescripción adquisitiva, para que se pueda adquirir el dominio o cualquier otro derecho real a través de la prescripción adquisitiva ordinaria. ¿Cuáles son de nuevo? Es que exista posesión regular
y el transcurso del plazo de 2 años para bienes muebles y de 5 años para bienes inmuebles, sin interrupción de tiempo. En cambio, la prescripción adquisitiva extraordinaria, los requisitos serán que exista una posesión irregular, que también ya estudiamos lo que era la posesión irregular, y el transcurso del tiempo será de mínimo de 10 años. Y acá son 10 años tanto para muebles como inmuebles. Distinto acá que son 2 años para muebles, 5 años para inmuebles. En la prescripción adquisitiva extraordinaria serán siempre 10 años para cualquier tipo de bienes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la prescripción de derechos reales que no son el dominio? Sabemos que se puede adquirir el dominio y cualquier otro derecho real menos la servidumbre, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, la regla general es que dice que se van a aplicar las mismas reglas y los mismos plazos, ¿ya? Es decir, tanto para la prescripción adquisitiva ordinaria como la extraordinaria en otros derechos reales. De igual forma. Las únicas excepciones es que el derecho de censo es de 10 años. El derecho real de herencia, estos son derechos reales ya, tendrá dos formas. Primero, la extraordinaria será de 10 y para que prescriba el derecho real de herencia ordinaria será de 5 años. Ahí se puede prescribir. Ahora, hay una situación con el mero tenedor, y así lo dice el 2510, en cuanto a la prescripción extraordinaria. Bueno, y acá nos dice que el mero tenedor, que también ya vimos el concepto, puede llegar a adquirir el dominio por esta prescripción, ¿ya? Pero no en virtud de la mera tenencia. Recuerden que el mero tenedor tiene solamente el uso de la cosa, ¿ya? Reconoce dominio ajeno. Puede tener el uso o el goce, reconoce dominio ajeno. Yo arrendé un vehículo y la persona, o sea, por ejemplo, yo arriendo un vehículo y luego trabajo de Uber, ¿ya? Yo reconozco dominio ajeno, por eso es mero tenedor, pero me hago, a ver, hago uso y también dispongo del goce, porque me apropio de lo que genera el Uber, ¿ya? Pero yo reconozco que hay dominio ajeno. Lo que sí, la existencia del título, como lo dice acá de mera tenencia, hará presumir mala fe y prosigue que no hará lugar a la prescripción. Esto es en el caso de que exista este título de manera irregular, ¿ya? Porque a los ojos de los demás, la buena fe dice que el auto es mío. Claro, yo lo conduzco, yo lo lavo, lo llevo al servicio mecánico, etcétera. Pero para los ojos de las demás personas es mío, ¿ya? Y no lo es, y yo reconozco dominio ajeno, o no reconozco dominio ajeno, va a ser lo que nos va a dar este título de mera tenencia para poder presumir si hay mala fe o si no hay mala fe. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver, acá le falta un título a esto, que es aquí, la interrupción. Esto es importante para que lo puedan destacar. Vimos la interrupción, de que no tiene que ser interrumpida la prescripción, y así también existe la suspensión de la prescripción, ¿ya? Eh, Así dice, cuando señalamos los requisitos delante que hablamos de la prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria, se menciona la posesión, ¿cierto? Como poseedor regular o irregular. Respecto al lapso de tiempo, dicha posesión debe ser ininterrumpida, que es lo que yo les decía, ¿cierto? No puede existir una interrupción como que tengo la posesión del celular o del vehículo y de repente vino el dueño u otra persona o ocurrió un catástrofe natural y finalmente el auto no quedó, no sé,
totalmente inundado, que son cosas que pasaron hace muy poquito, ¿cierto? Y dicho eso, se pierde la posesión porque deja de estar en la esfera de dominio, ¿ya? Y entonces se interrumpe. Y sabemos que para ligar la prescripción no debe estar interrumpida. Entonces así dice acá, que hay situaciones en que puede afectar este espacio de tiempo de poseído. Y nos dice acá hay como una especie de definición de la interrupción, que dice interrupción de la prescripción, para que lo destaque, tampoco está destacado ya, van a destacarlo ahí. Y dice que es todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción Hola, bendición. adquisida, voy a Aquí, decir, Mauricio. una de las condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva, permanencia de la posesión e inacción del dueño. Inacción del dueño, que quiere decir que el dueño no hace nada para poder reclamar su bien, mueble o inmueble. De hecho, por eso que esta inacción del dueño es en el fondo un castigo para el dueño. Y por eso está el plazo de tiempo, ya de 2 años, de 5 años, de 10 años, en el que tiene la permanencia de la posesión de la cosa y a la vez el dueño no ha hecho nada para reclamarlo. Entonces, voy a leerlo de nuevo. Es todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva, permanencia de la posesión e inacción del dueño, ¿cuál es la condición esencial acá? El tiempo, ¿cierto? Hace inútil todo el tiempo transcurrido. Entonces, es la pérdida del tiempo corrido para ganar por prescripción. Si la Dani tenía 3 años el vehículo, le faltaban 2 y de repente se inundó, quedó lamentablemente inundado, no sé, en el sur, en alguna de las catástrofes naturales de la séptima región, y Dios quiera, y queda inundado. Perdió los 3 años que tenía ella computando. Venía un año, faltaba otro, le faltaban 2, pero quedó fuera de su esfera de dominio, entonces el tiempo se perdió completamente, el tiempo que era para ganar la prescripción se perdió completamente. Y fue por esta razón de la permanencia de la prescripción. En este caso no fue por la inacción del dueño, ¿ya? Y de esa forma el tiempo que transcurrió fue inútil, no sirvió de nada. Y así recién les acabo de dar 2 ejemplos, cuando es por el dueño o por catástrofes naturales. Y así es acá, como dice que existe la civil y la natural, ¿ya? La interrupción será natural cuando sea del hombre o de la naturaleza que hace perder la posesión de la cosa. Así la interrupción natural será por un hecho de la naturaleza, como lo que les acabo de decir, cuando se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, ejemplo, un predio, acá está hablando de un predio, también puede ser un predio permanentemente inundado. Y un predio sería un bien inmueble. Ya yo les di el ejemplo de un vehículo que sería un bien mueble. Esto sería la interrupción natural por un hecho de la naturaleza. Y la interrupción natural por el hecho de un hombre es cuando se pierde la posesión por haber entrado a otra persona a poseer. O sea, otra persona tiene la cosa, se lo quitó, se lo robó, lo hurtó, etcétera. ¿Ya? No, aquí no se confundan, ya no es porque el dueño se activó, como acá lo dice inacción del dueño. No, es porque otra persona comenzó a hacer uso de la cosa y entró en la posesión de otra persona. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya, Carmen, gracias. En cambio, la interrupción será civil cuando existe un recurso judicial intentando por el que se pretende dueño de la cosa contra el poseedor. Es decir, se interrumpe cuando ya la Dani estaba haciendo uso de su vehículo,
ella o lo arrendaba. O sea, recuerden que acá la cosa no es de uno, ¿ya? No es dominio, pero lo estoy haciendo uso, me estoy aprovechando de sus frutos también, porque lo estoy arrendando, o porque lo estoy usando de Uber y la aplicación paga, etcétera. Y en esos casos no ha existido ningún problema en el cual se pierda la posesión. Pero de repente me llega una notificación en la cual aparece que es el verdadero dueño interpuso una demanda de tercería de dominio, de posesión, que son las demandas con las cuales se invocan a este derecho. ¿Desde qué momento entonces este recurso, esta demanda judicial, interrumpe desde que soy notificada, desde que la persona que es poseedora de la cosa es notificada? Y esa sería la interrupción civil, ¿ya? Entonces, recurso judicial se entiende como acción judicial, la cual puede ser una demanda, como ya le dije, o una medida precautoria, ¿ya? Ante los tribunales de justicia, obviamente, y notificado el actual poseedor. La demanda tiene que haber sido notificada de que se haya completado el tiempo de la prescripción, ¿ya? Eh, bueno, como en todo el derecho siempre hay excepciones, y acá hay casos en los cuales que la notificación de la demanda no interrumpe la prescripción. Y es cuando la notificación es ilegal, pero son cosas súper al callo. ¿Cuándo va a ser ilegal una notificación? O sea, es una mentira. No se puede hablar de notificación en ese caso, ¿ya? Así es que quédense con esto. Lo demás como que es un poco inservible leerlo. La interrupción civil, cuando se es judicializado la acción ya para interponer que interpone el dueño o el supuesto verdadero dueño contra la cosa, contra el actual poseedor de la cosa, ¿ya? Cosa mueble o inmueble. Y comienza a interrumpirse este plazo con la interrupción civil desde que ha sido válidamente notificada la actual poseedora. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la interrupción? Lo que ya vimos. Obviamente que hará perder todo el tiempo anterior que lleva la posesión. Ya lo vimos, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que pueden invocar esta interrupción natural? ¿Quiénes? Cualquier persona que tenga interés en ello. O sea, si yo estoy segura que soy la verdadera dueña, que pretendo serlo, en el fondo es la verdadera dueña, ya seré la persona que tiene interés en ello. ¿Ya? Y esa es la interrupción natural. En cambio, la interrupción civil corresponde a que es la persona que entabló la acción, ¿ya? La persona que demandó en el fondo, ¿ya? Bueno, la interrupción será tanto para la prescripción adquisitiva ordinaria, recuerden, ordinaria que es de 2 años para bienes muebles, 5 años para bienes inmuebles, o también en la extraordinaria que es para 10 años, ya sea para bienes muebles o inmuebles. Y ahora vamos a ver la suspensión de la prescripción. Suspensión, esto con negrita también o subrayado porque es otro tema. Vimos recién la interrupción, ahora vamos a ver la suspensión y es otra cosa. ¿De qué se trata? La suspensión es aquella en que el poseedor no pierde el tiempo que había ganado para prescribir, a diferencia de la interrupción que se pierde el tiempo, acá no lo pierde, ¿ya? Sino que se paraliza, o sea, pónganle al ladito así como aquí, entre paréntesis, que la suspensión es como hacer una pausa. En cambio, en la interrupción se pierde todo. Si tenía 3 años de posesión de la cosa, perdí los 3 años.
Pero, ¿qué pasa cuando se suspende? Es cuando se le pone una pausa. Ya no sigue agregando más tiempo, pero tampoco pierde lo anterior, sino que se paraliza. ¿Ya? Y esta suspensión es un beneficio para el dueño, porque el poseedor no podrá llegar a prescribir a través de prescripción ordinaria, como lo dice acá. El 2509 señala esta definición legal, así es que como siempre las legales yo las leo completas y después las vamos parafraseando y entendiendo. Así dice que se suspende la prescripción ordinaria, decir la de 2 y 5 años respectivamente, ¿cierto? En favor de las personas siguientes. En favor de los menores, los dementes, los sordos mudos y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. También la mujer casada en sociedad conyugal mientras esta dure, porque se entiende que la mujer casada en sociedad conyugal tiene una incapacidad al momento de que no es plenamente capaz, porque el hombre es quien administra esta sociedad, ¿ya? Y la herencia yacente. Dice, además dicho precepto señala que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. ¿Ya? Entonces, ellos son los Profesora, beneficiarios. Dígame. esperemos que con el tiempo la mujer casada en sociedad conyugal, mientras dure esta, pueda cambiar en la Ojalá. ley, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que ese tipo de régimen patrimonial Mm, existe y hay personas que les gusta sí, casarse en sociedad conyugal. Entonces la ley las sí, beneficia, porque si no, de verdad que estarían más que jodidas, por así sí, decirlo. por supuesto. Ya, esa era mi acotación. Sí, obviamente. En el fondo habría que derogarlo, pero como existe, se le, se le concede como ese tipo de beneficio para que no esté completamente subyugada. ¿Ya? Ahora, listo. Terminamos acá con la prescripción. Espero que se haya entendido porque sí es súper importante, así como lo señala también una compañera que es Noriali, que dice que son preguntas de examen de revalidación de título extranjero. Y sí lo es. ¿Por qué? Porque son preguntas de examen de grado. Entonces, obviamente que para validar los títulos extranjeros tienen que pasar por las mismas preguntas del examen de grado que se realiza acá en Chile. ¿Ya? Y es por eso es súper importante la prescripción y qué bueno que la hayan entendido. Ahora vamos a ver las acciones protectoras, ya las acciones protectoras de la posesión. Son estas de acá. Y vamos a llegar a todo lo que es acción protectora y vamos a tener un break y luego seguimos con las limitaciones al dominio, que también es importante. Entonces, acciones protectoras. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Dónde se encuentran? La primera es la acción reivindicatoria. Recuerden que estamos hablando siempre de que una persona tiene una cosa, posee una cosa y está esperando apropiarse, tener el dominio de la cosa a través del modo de adquirir el dominio, que es la prescripción adquisitiva. En eso estamos, ¿cierto? Entonces esta persona tiene que tener un justo título, puede ser poseedora regular o irregular y deben de transcurrir cierto lapso de tiempo, que según sea posesión regular o irregular será de 2 o 5 años y así también estamos dentro de la prescripción adquisitiva ordinaria o de 10 años si es la prescripción adquisitiva extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona está dejando que pase el tiempo, etcétera, etcétera? Se comporta como verdadero dueño, tiene el ánimo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que viene el dueño verdadero y el dueño en el fondo quiere activar al sistema, ¿cierto? Quiere activar los mecanismos de jurisdicción y pretende realizar acciones judiciales. Y por tanto, sabemos que desde que las realice, desde que es válidamente notificado el poseedor o poseedora,
comienza la interrupción, ¿ya? Esto es como para que vayamos mezclando toda la materia y se entienda bien. ¿Cuáles son estas acciones? Porque acá más adelante indica que son acciones judiciales o recursos judiciales. El término recurso está mal empleado porque no son recursos, pero sí son acciones judiciales. Ya no me acuerdo dónde lo vi por ahí, pero son acciones judiciales. Y estas acciones judiciales van a ser diferentes y se van a aplicar y se van a exigir distintos requisitos según la que yo quiera invocar. Entonces yo tengo que ver ya qué me conviene. Una acción reivindicatoria como dueña que quiero recuperar mi cosa, ¿cierto? O voy a realizar, no sé, otro tipo de, de ejercicio para poder conseguir con tal de conseguir la cosa, que vuelva a mi lugar, ¿ya? Hay varias. Vamos primero con esta, que es la reivindicación de la cosa, que se llama acción reivindicatoria. La encontramos en el 889 del Código Civil y dice que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño, porque recuerden que es el dueño quien va a ejercer estas acciones para poder tener nuevamente en su dominio, en su esfera de resguardo, la cosa que él actualmente la tiene el poseedor, ¿cierto? De una cosa singular, singular quiere decir que es determinada y determinable, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Ya esto se trata de una cosa susceptible de reivindicarse. Y así dice también que lo singular no pueden ser universales. ¿Qué más nos dice? Que el reivindicante tiene que ser el dueño de la cosa. Y a su vez el reivindicante está privado de la posesión de la cosa, obviamente porque por algo quiere ejercer esta acción reivindicatoria contra la persona, contra el poseedor o poseedora que tiene la posesión, la aprehensión material de la cosa, ¿cierto? ¿Contra quién se puede reivindicar? Cabe de cajón la pregunta según lo que recién les dije, obviamente contra el actual poseedor, porque él la tiene, ¿verdad? Ya que podría llegar a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, ordinaria o extraordinaria, ¿ya? Esto ya es como muy obvio. Obvio que no puedo reivindicarlo contra el dueño porque es el dueño quien tiene la acción, el título de reivindicar, ¿cierto? Contra el poseedor. Ya. Esa es la acción reivindicatoria. ¿Cuáles son las acciones o actitudes que puede asumir el demandado de la reivindicación, o sea, el poseedor, ¿verdad? El actual poseedor? Obviamente que se va a defender y puede sostener que el demandante no es dueño, o también que el demandado no es poseedor de la cosa, o sea, puede decir, sí, yo tengo la cosa, pero quien está reivindicando no es el verdadero dueño, o también puede decir, yo no tengo la cosa en mi poder, o también puede decir que él es el verdadero dueño. ¿Ya? Esas son las tres actitudes que podría tener este demandado por la acción reivindicatoria. ¿Cómo se puede extinguir esta acción reivindicatoria? Primero, no se extingue por prescripción extintiva, no hay plazo. El dueño puede siempre, siempre, siempre oponerla. Obviamente, mientras el actual poseedor sea poseedor y no se convierta en dueño por la prescripción, ¿cierto? Y eso mismo aparece acá. No se extingue, sino que se extingue como consecuencia de haberse perdido el dominio. En otras palabras, se extingue por la prescripción adquisitiva que corre en favor del otro. ¿Ya? Luego tenemos las prestaciones mutuas. Y estas prestaciones mutuas consisten en restituciones e indemnizaciones que recíprocamente se deben entre el reivindicante y el poseedor. ¿Ya?
cuando éste esté vencido en el juicio reivindicatorio, cuando salga vencido, o sea, cuando la sentencia sea favorable para el dueño que inició la acción reivindicatoria. En ese momento corren las prestaciones mutuas, que son restituciones. El poseedor le entrega la cosa y además le puede entregar, no sé, puede ser condenado en indemnizaciones por destrucción, por deterioro de las cosas, o también porque durante ese periodo el dueño se privó y ocurrió un detrimento en su patrimonio, porque, no sé, la cosa la usaba para, no sé, para hacer eventos, o la arrendaba para Uber, o lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Ya? Están haciendo clase. Bueno, ¿cuáles serían entonces las prestaciones mutuas? Primero, obviamente, restituir la cosa, ¿verdad? Lo vamos a silenciar. Restituir la cosa, primero, ¿cierto? Devolvérsela. Segundo, indemnizar los deterioros que hubiera causado la cosa. Tercero, restitución de los frutos. Acá en los frutos está lo que yo les decía, si lo usaba para arrendar, o sea, si lo usaba para, no sé, hacer eventos y perdí el dominio de ese lugar, de ese galpón, de lo que sea, me tienen que pagar lo que yo hubiera percibido durante ese tiempo, ¿ya? Así también se indemnizan los gastos de conservación y custodia de la cosa durante el juicio reivindicatorio. Bueno, acá es lo mismo que ya les dije de la restitución de la cosa, va a ser en el plazo en que lo señale el juez, y en cuanto a las indemnizaciones se debe distinguir si el poseedor actuó de mala fe o no. Si actuó de mala fe, va a responder por los deterioros que por su hecho o su culpa se ocasionaron en la cosa, ¿ya? Si es de mala fe. Ahora, obviamente que no va a responder si hay de caso fortuito o fuerza mayor, pero si fueron por hecho suyo, responderá por ellos. En cambio, el poseedor de buena fe, que recuerden que el de buena fe es el que pensaba que la cosa que llegó a su poder fue por un justo título, por una compraventa, por una cesión de derecho. Él creía que estaba adquiriendo el dominio realmente y después, con posterioridad, se da cuenta de que la persona que le estaba entregando la cosa no era el dueño. Recuerden, ese era el de buena fe. Este poseedor de buena fe no va a responder por esos deterioros, que sí responde el de mala fe. ¿Por cuáles va a responder entonces? Solo va a responder cuando se aproveche del deterioro. Ya, por ejemplo, taló un bosque, vendió la madera de un predio que después debió restituir. ¿Ya? En esos casos, esa venta sí la debe de restituir. Y así va a responder de eso. ¿Ya? Em, Bueno, y acá para que lo puedan leer, igual ya lo habíamos visto, pero esto no se lo van a preguntar. Pero como ya lo vimos, ahora si quieren lo pueden leer de nuevo. Sí, no, esto no lo vamos a ver ahora porque no va a entrar en la prueba y además ya también lo vimos. ¿Ya? Eh, Mejoras. Ya. Y nos vamos ahora con un break de 5 minutitos, 7 minutos, y vamos a volver a ver las limitaciones al dominio. ¿Ya? Vemos las limitaciones al dominio y posteriormente vamos a terminar hasta... Las servidumbres tampoco va a entrar en la prueba, chiquillos, y también lo vimos, así que no lo vamos a pasar de nuevo, ya para que no nos compliquemos. Las servidumbres, uff, que es pesado. Si es que quieren volver a repetir la clase de las servidumbres, pueden ver el video anterior, pero lo que es de interés para la prueba de mañana no va a servidumbre. Así es que vamos a ver las limitaciones del dominio y terminaríamos y estaríamos, pero más que bien para la prueba de mañana. ¿Ya? Así que nos vamos con 5 minutitos de break y volvemos, ¿ya?
Ya, profe. Gracias. Recuerden ponerse presente en el chat. Ok, nos vemos. Nos vemos.
Mateo, Mateo, ven. Ven, ah, ya. Ya. Chicos, chicas, ¿volvieron de su break? ¿Me van avisando, por favor? Acá estoy. Ya, gracias, Carmen. Yo también. Genial, Jacqueline, súper. Qué Voy a compartir entonces la pantalla. Voy a ver el chat del grupo para ver si alguien ha dicho algo. Muy bien. Recuerden silenciarse, porfis, cuando no estén o queriendo opinar algo en la clase. Oh, te vayaste mi abuela. Chiquillos, acuérdense silenciarse para no tener que hacerlo yo. Ya, voy a compartir la pantalla. Veo que estamos los mismos con los que empezamos. Así es que
Y acá comparto. Ahí sí. Ay, se me bajó todo. Ahí estaba. Ya. Volvemos entonces con las limitaciones al dominio. Recuerden que el dominio es quien tiene el uso, goce y disposición de la cosa. ¿Ya? Y dijimos que de esa forma la persona que tiene el dominio, ya sea porque lo adquirió de manera originaria o con un título traslaticio de dominio, eh, o con un modo de adquirir el dominio como la prescripción adquisitiva, que es lo que recién vimos, que sería traslaticio, ¿cierto? Porque se traslada de un patrimonio a otro, de una persona a otra. Puedo hacer todo lo que quiera siempre y cuando no sea contra terceros, ni contra la ley, ni contra derecho ajeno, que es lo mismo que decir contra terceros. Esas son las limitaciones del dominio. O sea, si les preguntan, ¿el dominio tiene limitaciones? Uno puede hacer arbitrariamente lo que se le antoja. No. Podría hacer lo que se le antoja dentro de una esfera, porque esa esfera tiene limitaciones, ¿ya? Entonces ya no es em, una disposición del dominio totalmente arbitraria y antojadiza. No. Tiene limitaciones, y estas limitaciones serán el derecho ajeno y la ley, ya lo que dice la ley. De esta forma, acá aparece, el dominio se encuentra limitado toda vez que se haya constituido sobre una cosa un derecho real a favor de una persona que no sea el dueño. Estas limitaciones pueden ser legales o voluntarias cuando han sido establecidas por un hecho del hombre en virtud de un acto jurídico. Así, el 732 nos señala que son derechos reales, limitados o las limitaciones del dominio, ¿ya? Y estas son limitaciones del dominio por voluntad de las partes, es decir, legales, como el usufructo, etc. ¿Ya? Y así tenemos en este 732 la propiedad fiduciaria, ¿ya? Que es el fideicomiso, el usufructo, el uso o habitación y las servidumbres. Todas estas son limitaciones al dominio. Vamos a partir con la propiedad fiduciaria. El 733 dice del Código Civil que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Ese es el fideicomiso o propiedad fiduciaria, ¿ya? Y así está el fideicomisario están las dos partes, que es el que realiza el gestor del fideicomiso y está el fideicomisario, ¿ya? Que es el ejemplo que yo muchas veces les daba con el Código Civil, cuando les decía, si esto pasa a la Romy, pero está con un fideicomiso, como una cláusula de prohibición de no enajenar. Y aparece que esto va a durar, no sé, hasta lo que termine ella su curso y tiene que pasar a manos de otra persona. Ahí está limitado el dominio, ¿verdad? Porque yo sí que no, de esa forma yo no puedo destruir la cosa, no lo puedo enajenar, no lo puedo vender, no lo puedo donar, no puedo hacer nada. Lo que me está diciendo es que puedo ser la dueña de la cosa con la condición de que esa cosa tiene un gravamen, ¿ya? Que consiste en que tiene que pasar esa cosa a manos de otra persona. ¿Cuándo? ¿O en qué momento? Cuando se verifica la condición, que en este caso el ejemplo que yo les doy es un plazo. En el plazo de tal tiempo o en la condición de que una vez que apruebe el curso, se va a considerar que se realizó esta condición y por tanto esa cosa, ese código civil va a pasar a manos de otra persona. Ese es el fideicomiso o propiedad fiduciaria, ya que es una limitación al dominio por esta situación.
También tenemos el usufructo. El 764 nos dice que el usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, pero con cargo o con la responsabilidad de que tiene que conservar su forma y sustancia, y además de restituirla a su dueño, de restituirla si la cosa no es fungible, ¿ya? De restituirla a su dueño siempre y cuando la cosa no sea fungible, o con cargo de devolver. Con cargo, siempre cuando le dan cargo es la responsabilidad, o con la responsabilidad de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. Recuerden, acá de esta definición se desprende una clasificación de los bienes que es bienes fungibles o no fungibles. Cuando la cosa, al yo usarla, si me lo están pasando a través del usufructo, que las partes son usufructuario y usufructante, en el fondo, si me pasan, no sé, una manzana, que es lo que yo les había dicho, y yo para usar la manzana, para usar y gozar la manzana, ni siquiera para disponerla, me la tengo que comer, ¿no? Ese es como el fin de la manzana. ¿Qué hago con ello? Se destruye en su primer uso. Esas son las cosas fungibles, las que se destruyen en su primer uso, pero como me concedieron la manzana a través del contrato de usufructo, ¿qué quiere decir? Que tengo que conservarla. No la puedo conservar porque es una cosa fungible que se destruye con su primer uso. Entonces, ¿qué es lo que me dice este artículo? Que si es fungible, lo que tengo que hacer es devolver la misma calidad, cantidad, una manzana, una unidad, la misma calidad, manzana, era una manzana verde, por ejemplo, o pagar su valor, si la cosa es fungible. ¿Ya? ¿Se entiende eso del usufructo? Y acá tenemos las... Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya, genial, gracias, Norieli. Y acá tenemos las características, es un derecho real, es un derecho principal, el usufructuario es un mero tenedor, ¿ya? Porque solamente puede usar la cosa y reconoce dominio ajeno. También este usufructo es temporal, está limitado por el tiempo, ¿cierto? Porque no puede hacer uso para siempre. La duración siempre es en un plazo, lo que también puede ser una condición, etc. Es un derecho intransmisible, o sea, no se lo puedo entregar a otra persona, lo ocupo yo, la manzana la ocupo yo, me la como yo, etc. Y debe recaer en una cosa que no pertenece al usufructuario, obviamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver el uso y habitación. Como otra limitación del dominio. El artículo 811 nos dice que el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. ¿Cuáles son las características? Es un derecho personalísimo, intransferible y no puede cederse ni arrendarse. Es inembargable. ¿Ya? Entonces acá tenemos tres limitaciones al dominio. Sabemos que el dominio lo limita el derecho ajeno y la ley. Estas son de la ley, por ejemplo, o voluntad de las partes también. Tenemos la propiedad fiduciaria, que es el fideicomiso, el usufructo, el uso o habitación, y luego vienen las servidumbres. En cuanto a las servidumbres, tenemos distintos tipos de servidumbres, ya, y esto lo voy a pasar súper por encima porque lo vimos muy bien en la clase anterior y honestamente, para alivio de ustedes, porque las servidumbres son bien pesadas, no van a entrar en la prueba. Ya, si es que para ustedes, como buenos compañeros, díganle a sus demás compañeros y compañeras que las servidumbres no van a entrar en la prueba para que no se maten, porque igual son varias páginas y cada una de ellas son bien densas. ¿Ya? Así es que vamos a ver la entradita de la definición y
luego hacemos preguntas y todo eso. Entonces, aquí lo subraya, lo encontramos en el 820 del Código Civil y dice que son las servidumbres prediables o simplemente servidumbre. Es un gravamen impuesto sobre un predio. Las servidumbres siempre están en bienes inmuebles porque son en predios o terrenos, ¿ya? En utilidad de otro predio distinto, de distinto dueño, ¿ya? Los elementos es que son dos predios de distintos dueños y existe un gravamen, ¿ya? Las características que para el predio sirviente, porque acá dice, es de utilidad de otro predio, y ese es el predio sirviente, para quien esa servidumbre está en el fondo, para qué se creó, para qué existe, es porque va a ser en utilidad a otro predio. Ya, ese es el predio sirviente. Y esa servidumbre entonces tiene un gravamen, ¿verdad? De carácter real, porque tal naturaleza tiene el derecho que es su extremo opuesto. Eh, entonces tenemos el predio sirviente y el predio dominante. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, ¿ya? Activa, que es el derecho real. Y con respecto al predio sirviente, o sea, por el cual la servidumbre le va a prestar un servicio a al otro predio, será la servidumbre pasiva, que es la limitación al dominio. O sea, si nos preguntan, que no van a nos entrar a la prueba, pero para que sepan, ¿cuál es la servidumbre que constituye una limitación al dominio? La respuesta sería la servidumbre pasiva, ¿ya? Porque hay servidumbres activas y pasivas, y la activa es un derecho real propiamente tal, es un derecho real, como lo es el dominio. En cambio, el predio sirviente va a ser una servidumbre pasiva, que es limitación del dominio, ¿ya? Tal como lo dice acá. La servidumbre mirada por el lado de la carga, o sea, del gravamen, ¿cierto? Es solo una limitación del dominio, que es la servidumbre pasiva, ¿ya? Que no priva al dueño del inmueble de ninguno de los atributos del dominio. Para el predio dominante, es decir, el activo, la servidumbre activa del derecho real, es en cuanto servidumbre activa, tal como lo dice anteriormente. Y la servidumbre activa será un derecho real, es un derecho inmueble y es un derecho accesorio. ¿Qué significa que sea un derecho accesorio? En cuanto a que esto no puede subsistir sin los predios sobre los cuales recae. O sea, es accesorio porque si no existe la otra servidumbre, esta deja de existir, ya que está actuando de manera accesoria a lo principal. Y así dice acá que de ahí que, a diferencia de lo que ocurre con los otros derechos reales, como el usufructo o el uso, se tiene un derecho real de servidumbre como consecuencia de ser propietario de un predio. El dominante. Dominante, recuerden que es el activo, ¿ya? Y es un derecho real, por tanto, no es la servidumbre que limita al dominio. La servidumbre que limita al dominio es la servidumbre pasiva, ¿ya? También es un derecho perpetuo y es un derecho indivisible, porque la servidumbre no puede adquirirse, ejercerse o extinguirse parcialmente, o sea, es completa, es una sola. Y así tenemos servidumbres naturales, legales y voluntarias. ¿Ya? Esa es una clasificación. Hay otra clasificación que será según su existencia o apariencia. Hay servidumbres aparentes, que son aquellas que están continuamente a la vista, como la de tránsito. Esas son servidumbre, una servidumbre de tránsito o de paso, cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a ella. Acá yo les daba el ejemplo de que se da más bien en los campos, ¿ya?
en los lugares en donde hay terrenos o predios en los cuales existe un terreno, que sería el activo, y está la servidumbre, que es cuando se ejerce un pedazo de tierra que está en beneficio de todas las personas, de todos los comuneros de ese sector. Esa es una servidumbre pasiva, ya que es la que limita al dominio, ¿ya? Y Profesora, bueno, sí, dígame. con respecto a lo que acá señaló recién, en el caso del ejemplo eh, de un, no sé, de un loteo, que está Ujú. tan de moda, el tema del loteo, Sí, imaginémonos en un predio donde hay un lote de 50, 60 parcelas y ya. se hace un camino de servidumbre. Ujú. Ahora, si cada parcela tiene los 5.000 metros cuadrados, el camino de servidumbre, todos los propietarios de cada parcela son propietarios también del camino. ¿Eso? Sí, no. Resulta que Cuando es, en el por fondo ejemplo, ya yo compro la parcela y tenemos que lotea. construir un camino de servidumbre o Ujú, me lo venden con camino de servidumbre. ujú. Ahora, ¿yo soy también dueño de ese camino? A eso es a lo que me refiero. No es que sea dueño propiamente tal, sino que en estos casos Bueno, la persona que es dueña del terreno y que lotea y que vende es la dueña de la servidumbre, ¿ya? Lo que van a hacer los comuneros, que son las personas que viven en los lotes, es como si fuera un bien nacional de uso público, pero en este caso no es nacional, sino que es un bien del terreno loteado, de uso público, porque para eso se hacen este tipo de servidumbres de paso. Tienen una utilidad, tienen una función específica, ya que en este caso es el paso, tal como lo dice, para que puedan transitar, porque si los loteos están al final, no pueden ir los dueños pasándose como em, por los terrenos de las personas. Entonces, por eso hacen esta servidumbre. claro. Ahora bien, ¿cuándo pasa a ser de uno? Es cuando uno compra el terreno y le restan a los 5.000 metros cuadrados la cantidad suficiente como para la construcción de este camino de servidumbre. Claro, pero por lo general no suele ocurrir porque para evitar problemas a futuro, lo que se recomienda hacer Ujú, siempre es que el dueño antes o conjuntamente cuando lotea, lo primero que le va a pedir al conservador de bienes raíces para sacar la matricería de los roles es realizar la servidumbre de tránsito. Entonces se hace la servidumbre con los lotes y se genera el plano. El arquitecto genera el claro, plano correcto. y el plano pasa a ser aprobado por el conservador de bienes raíces, pasa a ser aprobado por el SAG, si es que es un Saca, terreno agrícola, y claro, también tiene que ser aprobado por el Ministerio de Obras. correcto. Ujú. Gracias, profesora. Muchas gracias. Ya, de nada, Freddy. Gracias por su pregunta. Y bueno, eso es todo la clase de hoy y lo que va a entrar en la prueba de mañana. Lo demás, yo ya lo expliqué, ya lo leímos en profundidad. Si quieren lo pueden volver a leer o volver a ver la clase que tuvimos, pero lo que es materia es esto, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Así es que, bueno, mañana nos vemos de nuevo, pero vamos a hablar sobre notificaciones. Aquí. Sobre las notificaciones, les aprovecho de decir que notificaciones vamos a tener 4 clases de esto porque es materia bien densa, más que nada de memorización, ¿ya? Mañana vamos a tener la primera clase de notificaciones y vamos a dejar 30 minutos para la prueba o 35 o 40 minutos quizás después del break. Eso, después del break vamos a ver, vamos a hacer un repaso de la prueba de mañana, ¿ya? Así es que, no sé desde dónde, sí, mira, Paula, lo que va a entrar es desde la posesión, ya que es, vamos a ver acá el módulo al tiro. Entra hasta lo que hoy día vimos, ¿ya?
vamos a ver la página para que lo puedan ver. Del dominio ya lo vimos. Ya les pasó. Desde acá, desde la posición, desde la página 20 hasta lo que vimos hoy día. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, ya para ir cerrando. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra pregunta? Ya, de nada, Paula. Para eso estamos. Si no, ya para ir cerrando, ya son pasaditas las 9 de la noche. Ya, profe, entonces mañana vemos el tema de la notificación, ¿cierto? Sí, mañana clase de notificaciones Ya. y Y luego después de del eso la break prueba, vamos a hacer un repaso de todo un lo que es la repaso. posesión y tienen ¿Ya? su pruebita para que les vaya bien. ¿Ya? Ya. Ok. Ya, entonces me despido. Nos vemos mañana a la misma hora. Bien, hasta mañana. Hasta Chao. mañana. Gracias, Gracias. buenas Chao, noches. chao. Muchas gracias a ustedes. Chao.